Mira, Chani. Jeiha katu watsinka nan guay mahintintu. Chica, guay manol tingwapo inshki sumay serrejo na sahat. Hamie tu woman ka nohorituin ka. Hamie chpi wata kaita chiko nohorituin ka. Jeiha stuwin ka singwamo jeiha suwamo. Anak ka wemetu pushirin guaya. Shiro kuntuin waka taitu kasamu ka woli. Bueno, Lili, ¿cómo estás? En esta tarde de hoy quisiera retomar esa conversación que teníamos hace rato sobre el documental Muchacha y una pesadilla guayú. ¿Recuerdas que este es un documental que ganó el Premio Nacional de Simón Bolívar en el 2014? No sé si te acuerdas. Claro, no es el que fue hecho por la Universidad Católica de Pereira. Ese mismo. Este documental toma varios temas importantes en cuanto a sociedad, en cuanto a economía de país que tenemos, las políticas gubernamentales que se están implementando en el país. Entonces es un tema bastante complejo, delicado, pero me parece que es supremamente importante que realmente se hable de esto. No, claro, y está hablando pues también sobre una de los grupos más importantes de Colombia prácticamente, como son los guayú, ¿cierto? Un grupo indígena que ha estado detrás o tras de hacer cumplir sus derechos muchas veces y pues siempre se han visto como grandes comerciantes y que tal vez hayan pasado por todo esto que nos muestra este documental Muchacha, hace que nosotros cambiemos nuestra perspectiva de lo que es el mundo en realidad y de lo que está pasando en Colombia y lo que ha venido pasando a través del tiempo, porque eso no es algo de ahora. Eso viene desde 1974, si no me equivoco, ¿cierto? Hasta actualmente es la hora y todavía sigue esta empresa en La Guajira, ¿ya? Entonces creo que podríamos ir tocando como que desde sus inicios para dar a conocer mejor el tema. No, y otra cosa que te quería comentar es que este director, Carlos Mario Piedrahita, hace una labor estupenda con los guayú. Podemos ver en el documental la lengua guayú en su totalidad, las labores del pueblo guayú y cómo realmente a esta gente le está afectando todas estas condiciones ambientales que le han puesto esta empresa de hijo de madre, que realmente se le volvió un karma a los guayú, esta empresa. No, y es que muestra toda su cultura, no es solamente el tema, es que no, pues es que los guayú necesitan el río porque necesitan alimentarse, no, pero es que también va de sus raíces. Bueno, pues obviamente pues el río Ranchería no lo toma, por así decirlo, solamente para nacimientos o para la alimentación, obviamente que es importante. Pero además de eso lo hace para aliviarse de enfermedades, a lo que nosotros en la parte costeña le llamamos quitarse la saladera, ¿cierto? Eso es lo que hacían ellos con el río. O sea, ellos se limpiaban y ellos los tienen como un dios, a lo que nosotros le llamábamos anteriormente a los indígenas, ¿no? Es que cuando vinieron los españoles que decían que ellos adoran a dioses, así tal cual es la cultura guayú. Ellos tienen sus dioses y dentro de eso también, en ese margen, está también lo que son el río. O sea, el río Ranchería hace parte de sus dioses, los respetan muchísimo, ¿ya? Es que yo creo que los guayús entienden algo que nosotros somos muy apáticos, y es que tal vez más que su Dios, ellos saben que ellos realmente son el río y el río son ellos. Algo es más intrínseco para mí. Yo creo que cabe resaltar que es uno de los ríos más importantes de La Guajira, empezando Sí, claro. por ahí. Más grande también. Supuestamente, bueno, lo que investigué es que tiene una longitud de 550 kilómetros. Imagínate. Y a su vez cubre casi todo el departamento del Cesar. Pasa por el departamento del Cesar y adivina dónde empieza ese río. No es de Santa Marta. Empieza en De la Santa Sierra Marta. Nevada, de la Sierra O sea, Nevada. que es un lugar maravilloso, hermoso de Colombia. Es decir, que
O sea, el ecocidio que están haciendo estos hijos de madres con el río no solo está afectando a los guayú allá en La Guajira, está afectando a toda Colombia. Es una de las fuentes hídricas más importantes que tiene el país. Bueno, ya que hablas del ecocidio, fíjate que no solamente un ecocidio, sino un etnocidio. Porque hay unas consecuencias por las cuales, o las que conlleva esa desviación del río. Ojo, porque ni siquiera hemos tocado el tema del Cerrejón. O sea, estamos hablando ya de las consecuencias, pero no hemos dicho ni siquiera quién fue quien hizo eso, quién llevó a este ecocidio o quién llevó a este etnocidio. ¿Cómo así? Cuando hablamos de etnocidio, estamos hablando de una etnia. No, yo entiendo eso. Ajá. Lo que no entiendo es cuando dices que no sabemos quién lo llevó. ¿Cómo así? No, o sea, no lo hemos tocado. O sea, lo que llevamos hasta el momento no lo hemos tocado, no hemos dicho todavía el por qué, o estamos hablando de desviación del río, no hemos dicho quién desvió el río, o sea, no lo hemos tocado todavía. Pero para que quede claro, vamos a decir, pues, el Cerrejón, la empresa del Cerrejón, ¿ya? Empresa que no es de aquí, viene porque descubre una mina de oro, el carbón, descubre este carbón y empieza a exportarlo, empieza a extraerlo desde lo que es el territorio guayú, porque toca el territorio guayú, y toma casi 9.000 hectáreas, estoy hablando de 1974, ¿ya? Y toma esa cantidad de hectáreas y empieza a extraerlo, y para poder extraer ese río tenían que desviar el río, porque necesitaban extraer este carbón, para extraer el carbón tenían que desviar el río para tomar el agua del río para poder extraer ese carbón, ¿ya? Y al desviar este río es cuando hablamos de ecocidio también, obviamente, porque estamos hablando de animales que dependían de ese río, pero también los guayú dependían de ese río, vivían, comían, y no sé si recuerda más o menos como en el 2010, 2012, las noticias no paraban, hablamos de Caracol, RCN, en ese tiempo las noticias continuaban y decía que hay tantos niños en La Guajira muertos por deshidratación, muertos por falta de alimento. Pero muy poco hablaban de quiénes eran los que estaban realizando exactamente. la vaina. Es decir, decía, se está muriendo, sí, se está muriendo, pero no dice, pero es que se desvió el río para poder extraer el carbón, ¿cierto? Y ahí sí vamos ¿por qué no lo decía? Dicen que se estaban muriendo, pero que estaban haciendo los demás por evitar esa muerte. Presuntamente, y podemos decir de que, o sea, hay una pasividad o una, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Son como salameros, como solapados, estos medios de comunicación. Hay una solapación para estas grandes empresas. O sea, simplemente le echamos siempre la culpa a los guayú. Es un territorio pobre, que es un territorio pero realmente no profundizan en la realidad o en estos entes, estas empresas conjuntas, que son 3, creo que se llama una, que es BHP, Anglo American y Glencore. Son las que son como... Sí, es como un tipo es una, ¿cómo es que se le llama? Son los inversionistas del Cerrejón en realidad, que son la mayoría son europeos. Vimos todas las de ellos ahí trabajando. Nuestra pata, chatu, hati. Bueno, imagínate, estas empresas vienen directamente de Europa, de unos países supuestamente desarrollados para ellos, en su bienestar político y económico, mientras que acá los gobiernos se les arrodillan y les dan estos permisos ambientales que son completamente absurdos, y obviamente había una ignorancia en Colombia por parte de toda esta camada de partidos políticos tradicionalistas que realmente lo que buscaban era enriquecer sus bolsillos, mientras que el medio ambiente lo seguían degradando. De hecho en el documental que hace la Universidad Católica de Pereira, documental Muchacha, que es el que estamos tocando ahora mismo, fíjate que ellos lo dicen, o sea, entrevistan a Corpo Guajira, encargados en ese momento de toda la parte de esta inversión con el Cerrejón, esta alianza, ¿cierto? Lo que hacen es que se lavan las manos. O sea, dice, es que en ese momento no habían políticas ambientales. Por el hecho de que no hayan políticas ambientales, yo tengo que venir a dejar que dañen mi territorio, porque eso fue prácticamente lo que hicieron.
permitieron que dañaran este territorio tan importante para nosotros, como para los guayús. No, yo creo que deberían haber unas sanciones políticas reales que realmente los pongan a estos políticos corruptos como lo que son, y es que son presuntamente unos asesinos, porque una persona que permita Claro. la desviación de un río en el cual está muriendo una cantidad de gente, son unos asesinos. Estamos hablando de ecocidio y etnocidio, O sea, son unas de una asesinas. etnia Ujú. que hace parte de nuestras raíces también. O sea, creo que es lo que más duele, que el caso de Corpo Guajira, que ellos también hacen parte de esas raíces que hacen parte de la Guajira, permitan que también dañen a su pueblo guayú, que hace parte también de todo eso. O sea, no sé. No, y lo Creo peor es que, no, yo no sé, y lo peor yo creo que del caso es que extraen todas estos recursos naturales de estos territorios, dejan el pelero y se van como si nada. No preguntan, no piden permiso, que aunque lo hicieran no deberían concederle ninguno de estos contratos, pero el punto es que llegan como perro por su casa, como dice uno vulgarmente, extraen, sacan, hacen y se van y dejan el pelero. Dejaron No. el pelero. Sí, imagínate, en el mismo documental, muchacha, o sea, los guayú hacen hacen la prueba, tocan una planta y no es mentira, o sea, al tocarla el dedo se ensucia todo de carbón. O sea, es que dice, uno de Corpo Guajira, dentro del documental dice, no, pero es que los carros, no Corpo Guajira, pero discúlpame, un representante del Cerrejón, pero es que los carros hacen son más contaminantes que nuestra empresa, que estamos extrayendo el carbón. Eso es falso. O sea, el carbón obviamente el dióxido de carbono, claro, o sea, aceptable, es un gas y demás, pero el caso del carbón, los niños, animales, lo inhalaban, y no estoy hablando porque no es un gas, estamos hablando como un tipo de tierrilla, o sea, cuando ya lo extraen completamente, la brisa hace que todo el carbón se pega hacia las plantas, los niños comen de eso, los adultos comen de eso, los animales comen de eso. No, y es que en estos casos, bueno, en toda esta dialéctica colombiana histórica, hay una contradicción a la lógica. O sea, dice, no, es que los carros contaminan más, y a mí qué me importa. O sea, el hecho de que, por ejemplo, no, es que yo maté a uno, el otro mató a 7. ¿Eso qué? O sea, igual eres igual. Estás matando. Asesino, eres igual de asesino, o sea. Total. Entonces, no sé, hay como un desapego de la realidad, no solo colombiana, sino de la realidad ambiental histórica que estamos viviendo actualmente como humanidad. Por ejemplo, la ODS dice que hasta el 2030 tenemos chance para salvarnos. O sea, realmente, si no hacemos la vaina ahora, esta transición energética y todas estas actividades que ayuden con el mejoramiento, bueno, mejoramiento no, porque ya no se puede mejorar nada, pero intentando no embarrarla más de lo que ya la embarramos las últimas décadas, ya nos llegó el que nos trajo. Y aún así seguimos con las mismas actividades mineras, con las mismas... Mañana nadie va a comer petróleo. No tenemos sentido de pertenencia con nuestro país, Yera, que es lo que me parece más importante en estos momentos. Y estamos actuales, o sea, imagínate, este proceso viene de 1974. Imagínate, estamos en el 2023. Y es la hora y todavía la empresa continúa laborando, trabajando, exportando carbón desde La Guajira. ¿Y qué han pagado ellos? Bueno, creemos nosotros acá que no han pagado nada todavía. Te voy a leer un fragmento que encontré ahorita sobre el Senado, aquí curioseando. Y dice, la Comisión Quinta del Senado aprueba en primer debate que el afluente más importante de La Guajira sea sujeto de derecho. O sea, vamos por un avance. Entonces sale que el ponente de este proyecto es Inti Asprilla, no sé si conoces este senador del Partido Verde que es muy joven. Bueno, él dice, este caudal hídrico fue objeto de depredación, cuando en el país no se era consciente de la necesidad de proteger los recursos naturales, por lo que en sus 8 artículos el proyecto tiene un objetivo fundamental, establecer mecanismos para que las comunidades ribereñas, junto con el Estado colombiano, logren apersonarse de la defensa del río y se digne una comisión que se encargue de hacerle seguimiento a la restauración del afluente con el fin de restaurar la flora propia del territorio. O sea, empezamos por algo. Digan ellos, pues. Bueno, empezamos por algo. Esto fue muy reciente, creo que fue en el 2023. A este año.
Sí, 26 de mayo de 2023. O sea, actual, está aquí. Río Ranchería recobraría su vertiente natural. Recobraría, Pero- o sea, ni siquiera es una afirmación, podría ser. O sea, Es una afirmación. este proyecto de ley, o sea, como que... Pero como que lo buscan, lo muestran como la solución a todos los problemas. Y Como lo que pasó en los años anteriores es que No, por ejemplo, o sea, lo que es curioso es que, bueno, salió el proyecto de ley, ¡pum! Se recobra ya toda el... la naturaleza, sí. todas las muertes. Sí, es súper charro Colombia. El mismo sentido se pronunció el senador, bueno, a quien de más complacido por la iniciativa dijo que estar dispuesto y disponible para apoyar todos los mecanismos jurídicos que sean necesarios para frenar la devastación de nuestro ecosistema. Bueno, aquí aparece en el Senado que esto es del 23, de 2026 de mayo del 23, no sé. Si me Pero equivoco, estemos actualizados. ojalá alguien en los comentarios nos Lo logre diga. corregir y... Pero fíjate, ¿será posible que esto valga la pena? Observar con la propia mano que esto es lo que ellos siempre han negado, que esto no es contaminación, que esto es simplemente son residuos que dicen ellos que son un punto de nada más de contaminación, que eso es, o sea que que el Estado lo avala como que no es muy contaminante. Yo A los profesores que nos están viendo, esto es de nosotros y es para nosotros también. Es tanto para los estudiantes y para todos. Comentario acá abajo, que les gusta, que no les gusta, que no dijimos. Que pueden corregirnos también en cuanto a cualquier cosa. Si hemos dado alguna información equivocada o errada. Claro, O pueden que- refutarlo, obviamente. Exactamente, o que realmente no hayan entendido el tema. Cualquier cosa nosotros estaremos comentando. Respondiendo. Estaremos respondiendo los comentarios. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, saludos también a nuestro profesor David de la Universidad de Cartagena, profesor que pues nos está guiando en este proceso y creo que es muy importante también resaltarlo por su labor y a todos nuestros pues, compañeros también y a la Universidad de Cartagena. Muchas gracias.